Los vendedores son uno de los activos más productivos de una empresa y también uno de los más costosos. Para determinar la cantidad óptima de la fuerza de venta hay varios métodos. Sin embargo, los tres más importantes son de carga de trabajo, de desglose y el método incremental. Método de la carga de trabajo, también conocido como método de agregación. Se utiliza para determinar el tamaño de la fuerza de ventas bajo el supuesto de que todo el personal de ventas debe tener la misma cantidad de trabajo. Su cálculo se realiza en función de la cantidad de cuentas, la frecuencia de las visitas que requiere cada una y la duración de las mismas. El método consta de 6 pasos. 1. Clasificar a todos los clientes por categorías. Todo sistema de clasificación debe reflejar las cantidades de esfuerzos diversas que se requieren para atender las distintas clases de cuentas que tiene la organización. Por ejemplo, imagina que la compañía tiene 1030 cuentas, que clasifica en 3 categorías básicas. Tipo A, cuentas billonarias, 200. Tipo B, cuentas millonarias, 350. Y tipo C, cuentas normales, es decir, cuentas miles, 480. 2. Determinar la frecuencia con la que conviene visitar cada cuenta y la duración ideal de cada visita. Esta información se obtiene de las opiniones directas de la administración o de los históricos de la organización. Por ejemplo, la organización estima que las cuentas de la clase A merecen una visita cada 2 semanas, las de la clase B una vez al mes y las de la clase C un mes sí y otro no. Asimismo, se calcula que la visita dure 60, 30 y 20 minutos respectivamente. Por lo tanto, la cantidad de horas de contacto al año para cada tipo de cuenta sería como sigue. Clase A, 26 veces al año por visita de 60 minutos, igual a 1560 minutos, por su equivalente en horas a 26. Clase B, 12 veces al año por visita de 30 minutos, igual a 360 minutos o 6 horas. Clase C, 6 veces al año por visita de 20 minutos, igual a 120 minutos o 2 horas. 3. Calcular la carga de trabajo necesaria para cubrir todo el mercado. Se obtiene multiplicando la cantidad de estas cuentas por el número de horas de contacto al año. Después se suman los resultados para estimar el trabajo que deben cubrir los distintos tipos de cuenta. Clase A, 200 cuentas por 26 horas entre cuenta, igual a 5200 horas. Clase B, 350 cuentas por 6 horas entre cuenta, igual a 2100 horas. Clase C, 480 cuentas por 2 horas entre cuenta, igual a 960 horas, lo que da un total de 8260 horas. 4. Determinar el tiempo disponible por cada vendedor. Primero hay que saber la cantidad de horas que el vendedor trabaja por semana y después multiplicar esta cifra por el número de semanas que el representante trabajará al año. Supongamos que un trabajador cumple con 40 horas a la semana y que acumulará 48 semanas al año. Con margen de vacaciones, enfermedades y otros derivados propios del trabajo, el representante promedio tendrá 1920 horas disponibles al año, es decir, 40 horas entre semana por 48 semanas entre año, igual a 1920 horas al año. 5. Dividir el tiempo de vendedor por tarea realizada. Sabemos que el vendedor no pasa todo el tiempo con el cliente, pues dedica gran parte a actividades que no propiamente son vender. Supongamos que el estudio del tiempo del esfuerzo de un vendedor surgiera de la siguiente manera. Ventas 40% igual a 768 horas entre año. No ventas 30% igual a 566 horas entre año. Viajes 30% entre 576 horas entre año da un total de 100%, que es equivalente a 1920 horas al año. 6. Calcular la cantidad de vendedores que se necesitarán. Se obtiene al dividir el número total de horas que se necesitan para atender a todo el mercado entre el número de horas de las que dispone el vendedor para realizar las ventas. 8.260 horas entre 768 horas destinadas a la venta por vendedor, igual a 10.75, redondeado a 11 vendedores. Es decir, la fuerza de ventas para esta organización sería de 11 vendedores. Este método es la forma más común empleada para determinar la fuerza de ventas.
Esto se debe a que es fácil de entender, reconoce los tipos de cuenta y la frecuencia de visitas. De igual manera, la información es fácil de obtener, pues los cálculos no requieren grandes dificultades. Sin embargo, algunas de sus debilidades son que no considera las diferentes respuestas a las ventas de distintas cuentas que reciben el mismo esfuerzo de venta, es decir, que es posible que dos cuentas A respondan de forma diferente al esfuerzo de ventas. Tampoco toma en cuenta factores como el costo por atender la cuenta y supone que todos los vendedores emplean su tiempo con la misma eficiencia. Método de desglose. Es uno de los más sencillos. Dentro de este se considera al vendedor como una unidad vendedora con el mismo potencial de productividad que las demás. El procedimiento se basa en dividir el total de las ventas prognosticadas para la organización entre las que probablemente generará cada individuo. En términos matemáticos, su fórmula es N igual a S entre P, donde N es la cantidad de personal de venta que se necesita, S es el volumen pronosticado de ventas y P la productividad estimada para una unidad vendedora. Ejemplo, una compañía ha pronosticado ventas por 5 millones de pesos y se espera que cada unidad venda 250,000 pesos, por lo que se necesitarían 20 personas. Este método trata el tamaño de la fuerza de ventas como una consecuencia del volumen de esta. Las posibles desventajas son que no toma en cuenta la capacidad del vendedor, el potencial de los mercados que cubre y el grado de competencia entre los territorios de venta, así como la rotación del personal en la organización. Método incremental. La base del método incremental para determinar el tamaño de la fuerza de ventas es que se deben sumar representantes de ventas cuando el incremento de utilidades produce una suma que supera el aumento de costos. Se funda en una concepción sólida y es congruente con datos empíricos que confirman que cuando se agregan vendedores, bajan las utilidades. Este método es el más difícil de implantar de los tres que se han revisado debido a que estimar la utilidad probable resulta muy difícil y su rentabilidad está en función de la mezcla de productos que generen el aumento de ventas y la rentabilidad que cada uno de ellos representa para la compañía.